Queridos hermanos y hermanas, los saludo cordialmente, deseándoles todo bien en el Señor. El tema que nos presenta la liturgia en este 22º domingo del tiempo ordinario es la humildad. La primera lectura, tomada del Eclesiástico, nos muestra cómo la humildad es la condición indispensable para recibir la misericordia de Dios y llegar a ser una persona sabia. Dice el texto: hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. En el Evangelio, Jesús, con dos parábolas, nos dice qué es la humildad en la vida práctica. En la primera parábola nos dice: no busquen los primeros lugares en un banquete. Así nos invita a no alardear, es decir, no debemos estar demasiado preocupados con nuestra imagen y prestigio. No debemos ser tan deseosos de ser importantes en los lugares importantes o con gente importante. En una palabra, el núcleo de la humildad es aceptar el lugar que Dios nos da en la vida. En la segunda parábola, Jesús nos exhorta a no hacer buenas obras para vanagloriarnos o para ganar puntos o tener buena reputación. Dice el texto: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso. La humildad es una cualidad o virtud que implica el desapego a lo material y nos mueve a ayudar al prójimo. Por esa razón, es una de las cualidades más valiosas que puede tener una persona y una virtud muy importante a la hora de vivir en sociedad. La humildad es una virtud contra el pecado de soberbia. La humildad cristiana no puede entenderse únicamente como una virtud moral. No se trata, desde luego, de la negación de sí mismo, menos aún de la renuncia a explorar las potencialidades que como seres humanos albergamos o tenemos. Ser humildes desde la mirada del reino tiene que ver más bien con el vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Dios. Esto es, con la escucha atenta a la voluntad del Padre, que en tantas ocasiones poco tiene que ver con lo que nuestra propia voluntad nos sugiere. El seguimiento evangélico se nos presenta siempre como esa gran dosis de la llamada kenosis o vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivos de la voluntad de Dios. Nos dice el Papa Francisco: también para nosotros la humildad es el punto de partida. Siempre es el comienzo de nuestra fe. Es esencial ser pobre de espíritu, es decir, necesitado de Dios. El que está lleno de sí mismo no da espacio a Dios, pero el que permanece humilde permite al Señor realizar grandes cosas. Desde este punto de vista, la humildad solamente se entiende como virtud en la medida en que se convierte en un camino para abrirse al amor gratuito. El Papa Francisco, en una homilía, toma unas palabras del Génesis, cuando Dios le pide a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto.
Y comenta el Papa, eso es la humildad. El temor del Señor es la humildad. Y solo los pequeños son capaces de comprender plenamente el sentido de la humildad, el sentido del temor del Señor, porque caminan ante el Señor, mirados y protegidos, y sienten que el Señor les da la fuerza para seguir adelante. Esa es la verdadera humildad, así lo dice el Papa. Y continúa diciendo el Papa, vivir la humildad cristiana es tener ese temor del Señor. Repito, no es miedo, sino que es, tú eres Dios, yo soy una persona y voy adelante así, con las pequeñas cosas de la vida, pero caminando en tu presencia y procurando ser irreprensibles. La humildad es la virtud de los pequeños. La verdadera humildad, no la humildad un poco de teatro, como la humildad de aquel que decía, yo soy humilde y estoy orgulloso de serlo. No, eso no es la verdadera humildad. La humildad del pequeño es la que comunica en la presencia del Señor. No habla mal de los demás. Mira solo el servicio. Se siente el más pequeño. Ahí está la fuerza. Hasta aquí las palabras del Santo Padre. Y damos al Señor que nos ayude a quitar de nosotros toda ansia de privilegios para que podamos experimentar la igualdad radical de los hijos de Dios. Que así sea, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.